Listo, muchachos. Entonces, ya que tenemos relativamente poquito tiempo el día de hoy porque volvimos a iniciar clases y todo esto, puede que muchos de ustedes tengan clases después. Entonces, vamos a iniciar para terminar la clase un tiempito antes para que tengan tiempo de hacer lo que deban en su día. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver lo que les quedé debiendo la clase pasada sobre el procesamiento de imágenes y vamos a empezar a tocar unos temas de un modelado un poco más avanzado. Ya vamos a salirnos un poco de lo que estábamos viendo hasta ahora y espero que con los conocimientos que les dé el día de hoy puedan lograr unos modelos un poco más detallados y un poco más realistas. Entonces, permítanme, les comparto pantalla y vamos a empezar. Ok, entonces, como les había comentado desde antes, vamos a utilizar el programa de GIMP para realizar el procesamiento. Es como la versión de software libre de Photoshop, entonces tiene algunas similitudes en las herramientas que vamos a utilizar. Listo. Lo primero que vamos a hacer, por favor, será como abrir una de las texturas que nosotros tengamos para procesar. En este caso, durante el taller que hicimos acá presencialmente, se tomó esta foto de un muro de ladrillos y les voy a enseñar entonces cómo utilizaríamos esta herramienta para hacer la textura teselable y poderla meter al programa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Desde GIMP, yo lo que suelo hacer es crear un nuevo archivo y le suelo dar unas dimensiones cuadradas. No en todos los casos va a pasar que nosotros, digamos, que nuestra imagen se adapte a estas dimensiones porque vamos a coger de acá, de esta imagen principal, y vamos a sacar material para nuestra textura. Entonces, lo primero que tenemos es lo siguiente. Tenemos esa perspectiva aproximadamente ortogonal, pero miren lo que pasa cuando yo intento seleccionar una parte de la textura. Ustedes pueden ver que debido a pequeñas desviaciones que tenemos en la cámara o de las propias imperfecciones de la textura en la que estamos manejando, se nos crean este tipo de cosas. Pueden ver que acá yo empiezo seleccionando como el bordecito de un ladrillo, pero debido a la desviación que tengo, termino acá seleccionando también material de el concreto o el cemento pues con el que están unidos. Entonces, ese tipo de desviaciones que tendríamos en la textura harían que si yo fuera a copiar y pegar esa imagen tal cual, no fuera teselable y se viera bastante raro. Entonces, lo que vamos a hacer es coger de esta imagen material para crear una que sí sea teselable. Entonces, de las pruebas que yo estaba haciendo anteriormente, pues en casa, he visto que si trabajamos con esta porcioncita de acá de los ladrillos, está bastante bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora será coger una herramienta, que es la herramienta de lazo que tenemos acá, o en GIMP se llama herramienta de selección libre, y vamos a empezar a dar clic izquierdo sobre las partes que queremos capturar de nuestra imagen. Entonces miren que yo al dar un clic primero, ya se me va empezando a crear una línea. Y si yo doy otro clic, por ejemplo acá, vamos a ver cómo puedo ir creando líneas que me unan las porciones de la imagen que yo deseo. Si quieren que la línea sea completamente horizontal, es decir, que no tenga ningún ángulo, van a apretar la tecla Control y dejándola apretada van a arrastrar el mouse. Entonces, yo voy a llevar la imagen que tengo, la línea que tengo, qué pena,
de manera horizontal hasta cubrir como toda esta parte de acá, ¿no? Después la voy a llevar hasta acá arriba otra vez para cerrar, por último, mi selección. Para cerrar la selección, lo que tienen que hacer es llevar como los punticos que tienen, llevar el cursor otra vez hasta el punto inicial. Y aquí entonces tendrán aproximadamente un cuadrilátero. Y ya con esto seleccionado, lo que tenemos que hacer será sacar esta porción de imagen de acá y llevarla para acá, para este lienzo pues, que tenemos libre. ¿Ok? Entonces vamos a apretar Control X para cortar la selección y vamos a seleccionar el lienzo libre que tenemos. Ok, aquí estamos. Permítanme, yo borro esa capa por defecto que la pintan de blanco porque las imágenes que vamos a tener van a ser usualmente en PNG, es decir, van a tener fondo transparente en caso de que no haya textura en la imagen. Cuéntame. Del lienzo. Ok, por acá pregunta una compañera por las dimensiones de la imagen. Eh, Depende de la textura y depende del detalle que tú quieras alcanzar con ella. Si tú tienes una textura que va a ser para un modelo que está como en el fondo de tu escena o que no es muy relevante, que es muy pequeñito y que no se va a ver, no vale la pena ponerle una cantidad de píxeles muy exagerada. Por ejemplo, no vale ponerle una calidad 4K a un anillito pues que vas a texturizar, ¿no? A no ser de que lo vayas a ver muy de cerca y que vaya a tener mucho detalle, pues generalmente no vale la pena. Es un gasto de recursos. Entonces, mis recomendaciones son, primero, trabajar con lo que serían las potencias de 2 y el formato cuadrado. Entonces, podrías empezar como 128, 256, 512, etcétera. ¿Ok? Con esas potencias, que son como el formato estándar. Para los objetos grandes, recomiendo texturas entre 2K y 4K, es decir, 2048 o 4096 píxeles en formato cuadrado. Y para texturas un poco más pequeñas, recomiendo desde 256 hasta 502. 1024 es como un término medio. ¿Va? Buenas. Ok, prosiguiendo aquí, ya tenemos copiada nuestra textura, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es dar control V para pegar. Que primero voy a crear una nueva capa y acá ahora sí control V. Listo. Pueden ver que acá ya tenemos el material con el que vamos a trabajar. Vamos a coger nuestra herramienta de selección y lo que vamos a hacer es mover lo que nosotros ya teníamos. Listo. Acá les quiero preguntar, ¿esto sería teselable tal cual está ahí? Esto sería teselable tal cual está ahí. Es decir, yo podría copiar esto un montón de veces y que se vea bien. Ok, buen punto. Entonces, miren que acá nosotros tenemos ciertos detalles, como que, por ejemplo, yo empiezo acá, desde la esquina, pues, completa, esquina superior, y después, ¿qué me pasa? Empiezo a tirarlo como en un ángulo porque estoy cogiendo como solo el material que yo quiero coger de mi textura, ¿sí o no? Entonces, miren que acá en este punto queda, se empieza a hacer como una luz. Esa luz la tenemos que corregir. Entonces, nosotros vamos a coger una herramienta que tiene GIMP, que es una herramienta de transformación para deformar nuestra imagen un poco y poder rellenar como estas luces que tenemos. Entonces, permítanme un momento, vamos a Z, selección, selección.
Yo tampoco es que sea demasiado familiar con GIMP, soy un poco más familiar con Photoshop. Entonces, espero que me tengan un poco de paciencia. Sino que Photoshop tiene una interfaz como un poquito más fácil. Entonces, vamos a ver. Vamos a formar una. Pondría que es esto. Vamos a ver. ¿Cómo era? Me va a hacer quedar mal esto. Ok, entonces, miren lo que tenemos acá, muchachos. En mi computador, pues en mi versión, lo estaba como, yo lo hacía de una manera un poco diferente, pero, pero, con esta podemos hacer algo similar. Entonces, miren que si yo cojo esta herramienta de transformación y empiezo a cliquear nuestra imagen, mire lo que pasa. Se va como deformando. Es como parecida a la herramienta licuadora de Photoshop. Entonces, con esto lo que voy a hacer es establecer un número con el que me sienta cómodo en píxeles. Tienen que tener en cuenta el tamaño pues, de su imagen también. Voy a poner unos 100, diría yo. Y vamos a empezar a rellenar estas luces. Listo, más o menos ahí, ¿sí o no? Uy, metí un pequeño error acá al hacer esto. Permítanme, cometí errores al utilizar esto. Ya, qué pena. Vamos a volver a repetir el proceso. Listo, ya tenemos como ese lado completado, ¿sí o no? Ahora voy a coger mi selección otra vez. Y voy a seleccionar esta parte para tener una guía sobre cómo transformar esta otra, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos la imagen, como deformamos un poco la imagen para que nos casara en un formato rectangular. Y ahora sí, este formato que tenemos nos va a ayudar a que la imagen sea pues más teselable. Entonces, vamos a coger, yo voy a seleccionar esta parte, voy a seleccionar otra vez mi imagen.
Y con la selección que tengo hecha voy a dar control C para copiar. Voy a crear otra capa y en ella la voy a pegar. Ahora con mi cursor, en mi herramienta de selección, pues, y de mi herramienta de mover, qué pena. Voy a colocar la imagen de tal forma que se pegue poco con la otra, ¿ok? Entonces, mírenlo acá. ¿La ven o no? Mírenlo acá, ya esta imagen empieza a ser un poco más como deselable, ¿no? Ya si empiezo a copiar esto, no se va a ver tan raro. Sí es verdad que hay que hacer un par de correcciones acá en los bordes de la imagen para que se puedan difuminar un poco como estas líneas. Entonces, para esto voy a coger mi herramienta de clonación, herramienta de clonado. GIMP en general tiene unos problemas pues, un poco charros con esta herramienta, entonces vamos a ver. Les pregunto una cosa, ¿ustedes qué harían para difuminar esto de acá? María la imagen, trataría de mover la imagen o lo pondría pues, se llama opacidad. Opacidad, ¿por qué opacidad? O lo que se llama opaco. Ok, realmente hay una forma un poco mejor de hacer esto. Y es que si yo le pongo opacidad voy a tener problemas con mis colores después. Y en Blender si le pongo opacidad, pues se va a empezar a ver transparente. Entonces, miren que yo acá tengo un inicio de la imagen y acá cuando teselo la imagen vuelvo a repetir como este inicio. Se va haciendo cíclico, por decirlo de alguna forma. Entonces yo tengo que hacer que este final se parezca a este inicio. No tiene que ser perfecto, porque al final las distancias sobre las que vamos a ver la textura nos pueden ayudar a difuminar estas líneas también. Pero entonces yo quiero que a mí esto de acá se me vaya pareciendo un poco a esto de acá. Entonces miren lo que pasa, que va pasando ahí. ¿Sí o no? Se va viendo diferente a esto de eso. Entonces, vamos a hacer precisamente eso. Voy a delimitar otra vez mi zona de trabajo con la herramienta de selección. Voy a coger la herramienta de clonar. Con control clic, yo selecciono el área desde la que quiero clonar. Y dando clic solo, empiezo a pegar el material de este área en la que yo seleccione, en este caso en esta. Entonces, control clic y desde acá tenemos primero el tamaño de nuestra herramienta y segundo la dureza o la opacidad con la que queremos que se clone. Si yo pongo una dureza acá, por ejemplo, del 100%, entonces nuestro clonado va a verse muy obvio, ¿no? Miren que esta escala acá se ve demasiado. Pero si yo mi dureza la reduzco, por ejemplo, a un, no sé, pongámosle un 30%. Ahora cuando yo clone, miren que se difumina esa línea que me estaba apareciendo antes. Entonces voy a establecer mi dureza de tal forma que se parezca acá, pero tampoco haya una escala como de colores muy grande entre esto que estoy copiando y esto otro de mi imagen.
Entonces voy a ir como haciendo parecido todo esto. Ok, miren lo que yo les digo ahora. Bueno, acá tenemos un poco de problemas con el color. Y realmente tienen que ir es como jugando con todo esto hasta que lleguen a un punto donde ustedes estén satisfechos con los resultados que tienen. Esto ya es más de carpintería. Miren que si yo me alejo pues de esta imagen, ¿sí? Voy a ver que ya se me ha difuminado como un poco esta línea acá que tenía. Lo mismo voy a hacer para todo esto. Porque acá se verá un poco mejor que en la de arriba. Miremos ahora. Es un poco así, ¿no? Y listo. Y con lo que yo estaba viendo, cuando estaba haciendo pues como este proceso en mi casa, la parte de abajo afortunadamente nos quedó pues teselable como por defecto. Quedó por defecto teselable. Entonces tenemos una suerte ahí de que no tenemos que hacer como mucho el reproceso de esta imagen. Entonces, listo, teniéndola así, yo por eso cogí esta otra capa y la puse aquí, como para mirar que si se juntaran y no se viera tan raro. Lo mismo para acá, podríamos hacerlo por el ladrillo, pero pues por cuestiones de tiempo voy a dejar que ustedes también exploren un poquito esa parte. Y entonces voy a eliminar esta capa y voy a copiar esta que tenía y la voy a ir pegando. Entonces, lo mismo, es cuestión de control C, control V. Y de ir organizando pues su imagen hasta que se sientan cómodos con los resultados. Entonces, miren que acá nosotros podríamos hacerle un proceso al ladrillo para que este de acá que termina se parezca un poco más a este, ¿sí o no? Y lo mismo, pero la herramienta base es esta, la de clonado. Con esto entonces, pues, vamos de acá.
C control V, lo mismo. Y miren que cuando lo pongo como a grandes rasgos, ese tipo de diferencias no se nota, ¿no? Y eso es precisamente el objetivo que nosotros queremos. Después, lo único que hay que hacer es guardar el archivo. Mi recomendación es que, a pesar de que no quede en un formato cuadrado, ustedes cambien el tamaño del lienzo que tengan para que se ajuste precisamente a la imagen que tienen acá. Y después de eso, pues la guardan y le hacen el proceso con el otro software que sería Materialize. Mírenlo aquí. Con esta herramienta de ajuste del lienzo a capas, pueden cambiar el tamaño de este lienzo para que se ajuste al tamaño que ustedes tienen acá, pues relleno con píxeles. Entonces, eso sería por la parte del procesamiento de imagen. ¿Ok? Ahora sí, vamos a venirnos a Blender entonces a ver lo que nos corresponde para el día de hoy. Vamos a borrar esto y vamos a empezar. Cuando ustedes están modelando un personaje, tienen cierto problema al llegar a la parte del cabello. Los que ya hayan experimentado pues modelando personajes, tú, te estoy viendo. ¿Has tenido algún acercamiento a modelar cabello? Las entrevistas que hicieron los de Nautilus cuando modelaron de las zapatos. Sí. Cuando ellos hablaron de eso, se fue un infierno. Bien. Entonces, hay muchas formas de modelar cabello en Blender. Hay unas que son para obtener resultados un poco más, digámoslo, como caricaturescos, y otros para obtener resultados que se acercan más al hiperrealismo. Como en este caso, los recursos computacionales que tenemos no nos dan para tener la segunda, yo opté por enseñarles una manera en la que podamos tener muy buenos resultados con el cabello y les pueda servir a ustedes para modelar o personajes que sean de caricatura o para texturizar el cabello de tal forma que se alcancen apariencias semirealistas, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer yo es coger una esfera, ¿sí? Voy a subdividir, no sé, una vez simplemente por capricho y que quede un poco más suave. ¿Ok? Ya subdividida. Una cosa que yo les recomiendo a ustedes hacer en sus modelos es que miren que, a pesar de que tienen subdivisiones y ustedes podrían alcanzar unos resultados como muy suaves con las subdivisiones, esto come muchos recursos y ese ha sido uno de los errores que tanto les he comentado yo durante el proceso de modelado. Entonces, para que obtengan superficies que se vean aparentemente suaves, hay una forma mucho más fácil en Blender que la dejé para explicar el día de hoy, que es el Shade Smooth. Eso lo que va a hacer es decirle a Blender que renderice esto de una forma un poco diferente y que, en vez de mostrarles a ustedes como estos polígonos de acá, lo que haga sea darles como un difuminado. Entonces van a dar, por favor, clic derecho y se les va a activar este panel con esa opción Shade Smooth. Y pueden ver que el resultado cambia bastante, ¿no? Permítanme yo. Screencast keys. Ok, ya con nuestra esfera, lo que vamos a empezar es cómo a llenarla de cabello. Imagínense que esto es una especie de cara. Una cara un deforme o alien, pero una cara. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que nunca habíamos utilizado hasta ahora, que serían las curvas. Lo primero que vamos a hacer es definir el perfil, digámoslo así, de nuestro cabello. Ustedes ven que cuando tienen como un cilindro,
Si ustedes cortan el cilindro a la mitad y lo ven, de hecho hagámoslo aquí. Yo tengo un cilindro. Y si yo lo corto por acá, tin, o lo veo desde una perspectiva ortográfica, ¿qué se me ve? Un círculo, muy bien. Entonces ese círculo es el perfil que está definiendo la forma de este cilindro. Yo voy a hacer lo mismo con estas curvas. Voy a definir un perfil que me defina la forma de mi mechón de cabello. Lo más fácil que tenemos para hacerlo es utilizando un círculo. Voy a coger una curva que se llama círculo acá, ¿sí? Lo voy a mover para arriba para que no me estorbe mucho. Y miren lo que yo tengo acá. Ustedes ven que esto se trabaja diferente a la geometría convencional. A pesar de que esto implícitamente pues también me va a crear al final unos vértices, yo esto lo trato de una forma diferente a como trataría unos vértices normales. Ustedes ven que si yo muevo esto, esas opciones de la curva, lo que va a hacer que la forma de mi curva va a ir cambiando. Entonces yo con esto voy a darle como mi propia apariencia al cabello. Entonces, para esto tengo herramientas de edición básicas. Mover, ¿sí? Rotar y escalar. Esas van a ser las herramientas que vamos a utilizar. Dependiendo del perfil que ustedes quieran tener en su cabello, generalmente les recomiendo perfiles que se vean como dinámicos, ¿no? Yo no espero que un mechón de cabello se vea como un círculo perfecto, ¿no? Espero que un mechón de cabello se vea un poco más dinámico, ¿no? Yo por ahora lo voy a dejar algo así. Como una especie de triángulo extraño, ¿no? Y entonces con esto yo tengo definido la forma que va a ir teniendo mi mechón de cabello. La recomendación que yo les doy es que para que el cabello no se vea demasiado como uniforme, porque ustedes ya saben que el cabello es dinámico, es expresivo, ustedes lo peinan de muchas formas y adopta formas distintas, ¿sí? Entonces les recomiendo tener varios de estos perfiles por ahí al ladito para tener dinamismo en su malla y que se vea de una forma un poco más realista. Entonces, listo, ya tengo mi mechón de cabello. Ahora lo que voy a hacer es coger otra curva que se llama curva de camino o de patrón. La tenemos aquí, ¿no? Y esta, pues, sí se la podemos tratar un poco más similar a como tratábamos la geometría convencional. Miren que estos son una serie de vértices, pero lo mismo. Miren que si yo muevo este vértice acá, no es como que toda mi curva vaya a ser esto, sino que mi curva va tomando una suavidad dependiendo de la forma en la que estén dispuestos los vértices que yo tengo aquí. Esto, pues, muchachos, si tienen curiosidad, se hace con procesos de interpolación de polinomios y cosas raras de métodos numéricos. Entonces, ¿qué? Funciona. Funciones. Como les dije, Blender se basa mucho en las matemáticas. Y es muy bonito porque ustedes pueden aprender como mucha de la teoría de las matemáticas acá como por encima y tenerlas como daticos ahí de tintero para después cuando la estén viendo en algún otro campo pues, de su vida, las puedan interpretar un poco mejor y saber cuál es la utilidad verdadera de esas cosas. Entonces, listo. Con esta curva, pues yo le voy a ir dando forma a mis mechones de cabello. Entonces, permítanme, yo muevo esto aquí. Lo voy a escalar un poco, en este caso, así, cosa como que vaya cubriendo un poco mi círculo. Y le voy a ir dando forma de cabello, precisamente. Entonces, vamos a ver qué tal.
Digámoslo así, por ejemplo. Digamos que ahí tengo mi primer mechón de cabello. Entonces, lo que voy a hacer para que esto no se vea como un solo pelo, sino que se vea como todo el mechón, es que en base a esto, este patrón se va como a empezar a instanciar. Este perfil de acá va a tomar la forma que yo le estoy dando acá con esta curva. Entonces, cojo por acá y cierro. Vamos a ver. Sobre esto. Ok, algo así, ¿no? Pero entonces, miren qué tengo acá. Lo van a hacer desde esta parte de acá, donde dice Bevel. Desde acá voy a instanciar como esta geometría. Entonces, ahora la curva que yo tengo, pues está adoptando este perfil. Yo puedo editar el perfil desde acá para hacer que, miren, para hacerlo como más angosto, más grande, más pequeño. Todo esto. Acá no importa como mucho desde donde lo hagamos, pero es muy preferible hacerlo como, en este caso ahora sí, lo van a hacer desde el modo objeto. Les recomiendo hacerlo desde el modo objeto porque esta curva para instanciarse acá está tomando un punto de origen, este precisamente. Entonces, si yo cambio la forma de mi cabello desde acá, desde el modo edición, miren lo que pasa. ¿Sí? ¿Ya ven? Esto se va a ir como desplazando cada vez más desde este origen y por ende mi curva aquí también se me va a desplazar. Entonces yo recomiendo en este caso ahora sí hacerlo desde el modo edición. Y desde acá, desde esas herramientas de la curva, entonces ya tengo como los tamaños de mi perfil y todo esto. Desde acá yo le puedo dar un poco más de dinamismo, diciéndole como, bueno, yo quiero que esta parte sea más gruesa que este resto. A ver, miremos. Entonces, vamos a ver. Eso uno lo hacía escalando estos vértices. Vamos a mirar. ¿Por qué no me está funcionando? Ok. Traer. Bueno, mientras recuerdo un poco la forma en cómo se hacía esto. Ustedes pueden ver acá que yo puedo ir pues haciendo como otros mechones de cabello. Y les puedo ir dando formas y direcciones y todo esto. No te hacerlos. Bueno, mal ahí. Que no te me quieras cerrar.
Ok, ahora sí. Con esta herramienta de acá, ya la encontré, qué pena. Con esta ustedes pueden jugar con qué tan grande o sí, qué tan pequeño quieren que sea el perfil en un punto de la curva. Entonces yo puedo escalar el perfil desde acá y van a ver que mi curva se me va como adaptando, se me va como interpolando un poco respecto a los radios que yo le dé. Con esto ustedes pueden crearle también lo mismo, dinamismo al cabello. Y pueden ir jugando con esto hasta obtener una malla de cabello que les sea satisfactoria. Lo mismo, ustedes pueden ir añadiendo desde acá, desde cada curva, puntos de control, le pueden dar la forma a su cabello, ¿no? E ir editando su malla hasta que se vea bien. Después, lo que hay que hacer para que esto tenga pues una textura más real es que esto se va a convertir en malla. Lo que van a hacer va a ser desenvolver la malla, como ya habíamos visto en clases anteriores, y ponerle su textura de cabello. Vamos a ver si por aquí en internet pues encontramos. ¿Dónde se controla el radio? Ok, de un ¿Cómo? Tú eres de un ¿cierto? ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Andrés. Ah. No, Ok. no, no. Ah, ok, de un. Listo, el radio. Te vienes por acá las herramientas y acá hay una herramienta llamada radios. Y desde ahí lo controlas. Ah, es que es con Alt S. Bueno, también tenemos como el shortcut de la herramienta que es Alt más S. Y con ese también controlas el radio. Listo. Entonces, digamos que yo me voy a quedar solo con un mechón de pelo ahora. Voy a editar, que se vea pues bonito, dinámico, todo esto. ¿Dónde se abren las herramientas? Ok. Desde el modo objeto, la curva también tiene pues su modo edición. Entonces le vas a dar acá Edit Mode o le das Tab y aquí encuentras el resto de herramientas. Y ya ves que puedes mover los vértices y todo esto, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, podríamos probar con una imagen de Google por acá. Ok, de UMEC. Vamos a ver, esa biblioteca de CCO Textures generalmente tiene buenos materiales. Me extrañaría si no tuvieran cabello. Vamos a ver, y si no, cogemos una de internet. Muy bien. Entonces, dale. Descarguemos una imagen cualquiera de internet. Por ejemplo, esta se ve bien. La guardamos. Y voy a aprovechar con esto y les voy a recordar que Blender es un programa que no guarda las cosas por sí solo. Inicialmente no las guarda. Él simplemente las lee. Entonces, hagan de cuenta que ustedes pues están en su cocina, la cocina de su casa. La cocina de su casa tienen sus cucharones, tienen sus, sus cuchillos, sus platos, tienen todo lo que ustedes conocen, ¿sí o no? Pero digamos que ustedes se van de viaje a otra cocina. Se van a la casa de un amigo, a la casa de su abuela o cualquier cosa. Entonces, imagínate vos diciéndole como a tu abuela en su casa, como, abuela, ¿dónde está el cucharón con el que yo cocino mis burritos? ¿Qué te va a decir ella?
Entonces, ponle, si vos te vas a otro lado y no te llevas tus herramientas contigo, pues es de esperarse que allá en ese otro lado no tengas con qué trabajar. Entonces Blender hace lo mismo. Vos a Blender en tu computador le das como las herramientas, sus recursos, le pones sus imágenes y todo lo que quieras y en tu computador trabaja bien. Pero luego tú mandas el archivo y Blender se va de viaje a otro computador. Y si vos no le decís a Blender como, ve, chabón, empacame mis archivos, empacame mis herramientas. Cuando Blender llegue allá, pues él queda indio, queda paila, porque tiene con qué. Entonces, vamos a ver. Para explicarles un poco mejor esto, entonces, digamos que ya tenemos como nuestro mechón de cabello listo, ¿sí o no? Vamos a darle acá a objeto y le vamos a dar aquí en esta partecita de abajo convert. Le vamos a dar convert de curva, que es lo que tenemos ahora, a mesh. Entonces, convert a mesh, que sería la malla. Y miren que ahora sí puedo editar esta malla como la solía editar convencionalmente. Puedo coger un vértice, lo puedo mover las caras y todo esto. Acá también pueden hacer como su postprocesado del cabello que tengan si hay una partecita que no pudieron controlar del todo bien, desde aquí, cuando lo tengan en mesh. Lo que yo voy a hacer ahora entonces es precisamente aplicar mi textura. Le voy a dar acá para marcar como la forma. Me voy a venir al modo de UVs y le voy a dar un wrap. Y miren lo que tengo aquí, ya tengo como la textura de mi cabello. Entonces desde acá, desde el shading, esperen que esto cargue un momento. Desde aquí, desde el shading, puedo establecer un material y ponerle precisamente pues mi imagen de cabello hiperrealista que descargué de Google. Yo la arrastro, aquí se la pongo. Esperemos que cargue. Y bueno, como todo en la vida no es perfecto, tengo que alinearla para que me corresponda con las, digámoslo así, como con las vetas del cabello, con el patrón que maneja. Entonces, mírenlo aquí. Si ya tienen una textura de cabello un poco más detallada, que tenga como su mapa de normal, su mapa de rugosidad y todo esto, pueden obtener buenos resultados, todos bastante buenos. Lo mismo, si veo que mi textura está como muy pequeñita y todo esto, puedo utilizar también los nodos de Blender para escalarla. Gracias. Entonces hacemos la misma técnica de la clase pasada, Texture Coordinate, Mapping, y desde acá lo escalo. Voy a ponerle, por ejemplo, una escala de 3. Asegúrense de que no les quede como, no opaco, sino de que no les quede como ese tipo de cosas, que ustedes vean que, ay, chabón, la imagen se me está repitiendo, ¿sí? Asegúrense de eso. Entonces, cuando tengan como el tamaño que ustedes creen que está bien, pueden utilizar, pues, yo, por ejemplo, en uno estaba bastante cómodo, pero es para mostrarles por si de pronto tienen otra imagen diferente. Entonces, lo mismo, vayan mirando, van explorando. Recuerden también que el cabello, pues sí, es dinámico. Entonces, algo así. Esa sería como el primer par de herramientas que les mostraría. Y vamos a seguir hablando de curvas.
Entonces, para eso voy a coger a la vieja confiable. ¿Y dónde estás? Voy a coger a mis amigas, las viejas confiables. Entonces vamos a llevarnos esto para acá, para Blender. Y voy a aprovechar que ya tengo como este setup hecho relativamente bien. Entonces, vamos a hacer una combinación de modificadores. Les voy a enseñar a cómo combinar este, que ya lo conocemos, que es el array. Y inicialmente, así como lo tenemos para este modelo, no nos sirve de mucho. Porque, bueno, miren, se supondría que nuestras orugas tendrían que tener una forma que se adapte precisamente a estas ruedas. ¿Cómo hacemos eso? Con una curva. Entonces, lo tenía por acá también, de hecho, con todo lo que yo he probado. Acá. Yo en mi proceso ya había creado pues una curva, mírenla aquí. Es lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Cogen un patrón, una curva de patrón, y ustedes pues son los que le irán dando como la forma. ¿Sí? Ustedes le pueden ir dando la forma. Yo acá me tomé el tiempo de modelar esta. Y ahora entonces tengo una curva y tengo una malla. Hagan de cuenta el perfil de su cabello. Entonces yo con esta malla la voy a modificar con esto, modificador de curva. Listo, se lo apliqué. Y ahora acá selecciono la curva que yo quiero que siga. ¿Qué pasó? Exacto. La cogió pues en un eje que no quería que la cogiera. Entonces desde aquí, muchachos, pueden establecer ustedes sobre qué eje quieren que se coja la curva. Si no estoy mal, era en Y o en Z. Es raro, chaval. Espera, vamos a ver. Vamos a mirar qué está pasando aquí. O si es que tengo que mover este array para acá. No, vamos a ver. Vamos a hacerlo con cuidado. Quito este array. A ver esto cómo está. Listo. Si le doy a curva, ¿qué me pasa? Vamos a ver. El origen de mi curva está aquí. Y se supone que lo que sucede cuando ustedes hacen esto, vamos a ver, vamos esto al origen, es que esta se les empieza a meter acá. Esos modificadores son un poco, pues, como truculentos de manejar. Entonces, miremos qué está pasando. Yo cojo mi curva, por ejemplo, se me mueve. Ok, ¿ven qué pasa? Me está como deformando acá esto. Vamos a ver cómo lo podemos organizar. Porque si no, va a tocar hacer como una curva un poco manual. Sí, voy a preferir hacer eso. Saquemos el pastel de acá, que de hecho lo tenía. Círculo y X. Vale. Vamos a mirar nuestro problema. El eje es el X, ok.
¿Qué está pasando? Es como que se me está... Vamos a ver. Vamos esto así. Objeto. Ah, ok. Qué pena. Mal ahí. Exacto. Le estaba metiendo la curva que no era. Ups. Mi error. Chao. Con razón. Entonces, vamos a ver. Círculo. Miren lo que va pasando. Por así, ¿no? Y ahora acá con el modificador que yo tengo. De hecho, para que vean la importancia que tienen los modificadores, ¿no? Este debería ir arriba para que se me logre hacer el efecto como que yo quiero, ¿no? Entonces voy a volver a copiar y pegar esta, que es la que tenía de base. Acá. Y ahora con este curva y círculo. Miren lo que pasa. Y es cuestiones de que ustedes empiecen como a jugar con la geometría. Entonces, va a pasar que esta curva, eso se va a deformar respecto como al origen que tenga respecto a la curva. Miren que el origen de eso está en donde, acá, si lo ven, está súper lejos de donde yo tengo el origen de mi curva, que veanlo acá. Entonces, si yo tengo mi origen por acá muy lejos, mi geometría se va a deformar pues bastante feo. Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo es como jugar con estas posiciones. Uy, para alcanzar la deformación pues que yo quiero tener. A ver, voy a quitarle un poco dejémosle en, no sé, en 10. Lo estoy viendo bastante lento. Entonces lo voy a subir acá como para que alcance precisamente esto, ¿sí? Y voy a empezar a jugar. Ok, mal ahí. Lo voy a hacer para el otro lado. Z, ahora sí. Acá. Y como se no tiene sentido mecánico, eso. Entonces, miren que con el modificador de array y el modificador de curva voy alcanzando unos resultados bastante decentes en este tipo de cosas. Ya lo otro sería como empezar a jugar para que cuando lleguen aquí en este puntico, las cosas les casen bien. Por ejemplo, acá. Eso pues se ve bastante decente, casa muy bien de hecho. Pero miren que eso está un poquito, un pelito pues como descentrado. Si ustedes por ejemplo llegan y le cambian como la escala a su objeto, entonces miren lo que está pasando. Miren que acá, en este punto, se empieza como... ¿Qué? Exacto, se empieza como a fusionar la geometría y todo eso. Entonces, lo que necesitan ustedes es jugar como con la escala que tengan para solucionar esos problemas. Miren que si yo le quito mucha escala, pues ya no se me van a unir, ¿no? Entonces, listo, con eso pueden ir jugando. Ya tenemos entonces cómo jugar con nuestras curvas. Ya introducimos un poco cómo jugar con las curvas de Blender. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? Ninguna, todo bien.
Vuelvo y les digo, no espero que pues logremos como familiarizarnos del todo con estos conceptos porque yo entiendo que es bastante complicado, más para uno que se está iniciando, pero es bueno que vayan reconociendo este tipo de técnicas y las tengan por ahí, para cuando tengan más familiaridad en su etapa, en su proceso de modelado, las puedan utilizar cuando tengan necesidad. Vamos a borrar todo esto y entonces ya explicamos, vamos a ver. Explicamos acá entonces este modificador de curvas, ¿sí? Voy a explicar otro que me parece importante, que es el modificador de syncrop. Para los que saben inglés, ¿qué creen que significa esto? Syncrop. Este modificador lo que hace es como a ustedes, si tienen una geometría, si ustedes tienen una geometría y tienen como una pared, por decirlo así, va a llevarles esa geometría y se las va a dar contra la pared. Vamos a ver un ejemplo acá sencillo sobre eso. Vale. Digamos que yo tengo un plano. Voy a ponerle una escala de 5, un ángulo de 5 grados, no sé. Voy a añadir un círculo. Voy a añadir un circulito y lo voy a poner por aquí. Si yo le doy shrink wrap a este círculo, lo que va a hacer, ok, antes de, el shrink wrap tiene múltiples opciones para mirar cómo les pega a ustedes la geometría que tienen, digámoslo, con la pared que le están seleccionando. Lo primero es aplicar el modificador al objeto que ustedes quieran llevar contra una pared. Y lo otro es decirle precisamente cuál es la pared. Entonces, yo voy a establecer mi plano como la pared. Miren lo que pasa. Está llevándome mi círculo y lo está como, digámoslo, proyectando contra este plano de aquí. Y tengo varias opciones para ver cómo quiero que me lo proyecte. Cuando estemos viendo modelado de precisión, esta herramienta se va a hacer pues bastante importante porque en los planos hay a veces unas vistas que son como unos perfiles y a vos te dan como, te dan el perfil que vos querés tener, pero la forma de tu objeto o lo que tú tienes, por decirlo así, se necesita adaptar al perfil de una forma pues específica. Digamos que el perfil que yo tengo de mi modelo es este. Una cosa rotada a 45 grados. Y mi modelo es como un cilindro. Digámoslo esto así. Mi cilindro está cortado por aquí. Mi cilindro está cortado por aquí. Vamos, les voy a explicar con esto después un modificador. Pero pensemos que tenemos nuestro cilindro hasta aquí, hasta este corte. Y vemos que el perfil por esta cara es un círculo entero. Si yo cogiera y le diera shrink wrap de aquí a acá, miren que el perfil no es un círculo, es como una elipse. Entonces, cuando yo vaya como a hacer, si estoy haciendo, por ejemplo, un corte en una tubería o cualquier cosa, eso no es un círculo. Y si quiero un círculo, voy a tener problemas. Entonces, tú juegas con estas opciones de acá precisamente para ver cómo quieres, digámoslo, proyectar tu geometría en la pared. Tenemos esta, que es la primera, que se llama Nearest Surface Point, que es que va a coger cada uno de estos vértices y Blender se va a preguntar, bueno, ¿cuál es la distancia más cercana de este vértice a esta pared que yo tengo? Entonces, por ejemplo, la de este es este punto de acá.
la de este es este, y así con el resto. Esos son cálculos que Blender hace internamente y no nos tenemos que preocupar por ellos. La segunda es esta, de proyectar, que es la que yo en personal más utilizo. Entonces, acá por defecto tenemos unos resultados raros, porque lo que tenemos que hacer es decirle a Blender sobre qué eje queremos proyectar nuestro círculo. En este caso, según el ejemplo que les estaba pues mostrando la situación, yo quisiera proyectarlo sobre el eje X. Y acá tenemos dos cosas. ¿Por qué creen que me está apareciendo una línea ahí rara? No. Esto se debe a la dirección en la que yo lo estoy proyectando. Si yo, mírenlo por ejemplo aquí, mi círculo está aquí y yo lo estoy proyectando hacia la dirección positiva del eje, es decir, hacia allá, hacia mi derecha. Eso no tiene sentido porque mi pared está hacia mi izquierda. Entonces yo tengo que quitar esto y proyectarlo hacia la izquierda. Y vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué no me la copias? Esa herramienta, muchachos, también es un poco como truculenta, porque depende mucho de las transformaciones que nosotros tenemos acá de nuestro modelo. Si nuestro modelo está en cierta posición respecto al espacio donde estamos trabajando, si está rotado de cierta forma. Entonces, deberíamos asegurarnos de que nuestro modelo esté, como digamos, en las posiciones normalizadas, por decirlo así, o las posiciones iniciales. Tengan mucho cuidado con la rotación, porque si cambian la rotación desde acá, les va a cambiar también la forma en la que se proyecta. Por ejemplo, en Y, ¿sí? En X, en este caso, como es nuestro eje coordenado sobre el que lo estamos proyectando, no va a tener influencia en este caso, pero en general tengan mucho cuidado con los valores que tienen acá de la transformación del objeto. Listo. Si nosotros nos venimos acá, cambiamos de vista, vamos a ver que ahora el perfil sí es circular, ¿sí? Sí es un círculo. Vamos a ver que obviamente como esto está deformado aquí, esta cara de aquí no va a ser circular, pero cuando nosotros, digamos, extruimos y escalamos, estamos haciendo una tubería, ¿sí? Esta última cara de acá sí va a ser circular. Y todo el resto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta este puntico extremo va a ser circular. Entonces vamos a tener un resultado diferente al que teníamos antes, que era como ovalado, ¿no? ¿Estamos claros sobre ese modificador, muchachos? Váyanlo probando, váyanlo probando. Es cuestión de que lo miren. Muy duro aprender Les voy a mostrar otro modificador, que es para mí el modificador más delicado con el que vamos a trabajar. El de curva, exacto, recapitulando. Tenemos modificador de curva, el modificador de Sink Graph. Les voy a mostrar ahora entonces el modificador de los huequitos. Entonces, vamos a ver. Voy a crear un cubo, voy a crear un circulito y, digamos, por ejemplo, yo estoy modelando y quiero modelar, quiero modelar un hueco en este cubo. ¿Ustedes cómo lo harían? Pues lo que yo haría sería hacer el cubo y hacer las geometrías del primero. Y luego herramienta. Para Cerrar las caras. Es una opción.
y es muy buena opción. Pero si tú no quieres hacer un hueco, bueno, sí quieres hacer un hueco, pero quieres hacerlo muchísimo más complejo que un círculo. Va a quedar un poco más raro, va a quedar un poco más raro de unir como toda la geometría, que se vea bien, que todo, ¿sí? Entonces, para eso existe un modificador acá, que es el modificador de booleano. Entonces, ¿ustedes qué conocen como álgebra booleana? Nada, indios con eso. Vamos un poco más atrás, operaciones de conjuntos. No. Tenemos unión, tenemos ¿qué? Intersección. Intersección, tenemos ¿qué más? En general, tres operaciones básicas. Unión, intersección, diferencia. ¿Para qué sirve la unión? Para unir todos los, bueno, la unión, todos los objetos del conjunto, de los conjuntos. Exacto. Con la unión, unimos dos conjuntos. Con la intersección, ¿qué hacemos? Solo tenemos lo que comparten los dos conjuntos. Exacto. Con la intersección, solo lo que se comparte. Con la diferencia, Lo que no es la cosa diferente que tenemos los conjuntos. es algo así. Entonces, con la diferencia, lo que hacemos es coger de un conjunto y quitarle como los que comparte con el otro. Entonces, pensémoslo así. Tenemos un conjunto acá, un cubo. Digamos que todo esto por dentro de acá del cubo está llenito. ¿Sí o no? Y voy a hacer un conjunto cilindro. Y vamos a ver qué pasa. Para esto, también tengan muy en cuenta la orientación de las normales. Porque si yo no tengo mis normales bien orientadas, entonces voy a tener problemas con el modificador. Para esto, para mirar si están bien orientadas, queremos que hacia el mundo exterior sea azul y hacia lo que hay por dentro sea rojo. Entonces, ¿cuál de estas está mal orientada? El cilindro, muy bien. Para esto, entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos sobre el cilindro, modo edición, lo seleccionamos todo y vamos a apretar la combinación de teclas Shift-N. Y Blender va a hacer un proceso automático de cálculo que se va a preguntar como, bueno, ¿mi figura es cerrada? Sí, es cerrada porque tiene estas dos caras acá que la cierran. ¿Qué caras están hacia el exterior de mi mundo? Bueno, estas de acá. ¿Qué caras hacia el interior? Estas de allá. Y hace un proceso pues automático y te la calcula. Tú no te tienes que preocupar por eso. Ahora, entonces, con esto, vamos precisamente a aplicarle el modificador hacia el objeto que nosotros queremos, digamos, como hacerle el hueco. ¿Sí? Por acá. Bueno, entonces vamos a coger nuestro conjunto base y vamos a coger el conjunto con el que lo queremos operar. En este caso, con el conjunto cilindro. Si yo dejo de, pues, oculto el conjunto cilindro, miren lo que pasa. En este caso es ¿qué? ¿Qué? Pero de mi modificador booleano, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo, estoy intersecando, estoy restando. ¿Qué estoy haciendo? No, estoy restando. Estoy restando porque tengo esto, que es un conjunto de acá, ¿sí? Y esto se está traslapando con este otro conjunto. Entonces, estos elementos de acá, esto de acá, es lo que se me está compartiendo, ¿sí? Eso es lo que se me está compartiendo. Entonces, lo que se me comparte en una diferencia, ¿qué pasa?
Se quita del conjunto, ¿sí o qué? Se quitan de mi conjunto. Y ahora tengo la diferencia entre los dos. Si yo los voy a unir, mírenlo aquí. Miren que como esta parte de acá, esta parte de acá por dentro del cilindro, ¿sí? Se me está compartiendo con mi cubo. Entonces, el cubo no hace esa geometría por acá por dentro, porque podría decirse que ya la tiene, ¿sí? Entonces, cuando yo pues hago la operación de unir, simplemente se me va a aparecer la parte que no tiene, ¿sí? Y cuando yo lo intersecto, miren lo que pasa, ¿sí? Vemos el cilindro y vemos que la única parte que comparte mi cubo con ese cilindro es esta. Entonces, esta es la única parte de mi cubo que va a quedar cuando yo interseque los dos conjuntos, ¿ok? Ahora, detalles técnicos y muy técnicos. Miren lo que pasa cuando yo cojo esto y aplico el modificador. ¿Sí? Miren estas aristas de acá. Les voy a decir una cosa pues técnica de Blender. Como Blender trabaja en base a polígonos, si yo quiero insertar un polígono dentro de otro, si yo quiero hacer, por ejemplo, un cubo más pequeñito, digo un cuadrado más pequeñito que esté dentro del otro más grande, mínimo, tiene que tener dos aristas unidas con el que está más grande. Porque si no, qué pena, entramos a problemas matemáticos. Entonces, vamos a ver, que aquí no me lo quería mostrar bien. Voy a borrar estas caras. Entonces, recuerden, dos aristas de unión. Tenemos una y dos. Acá tenemos las otras dos. Si yo tengo solo una, no podría hacer insertar la cara. Porque entonces le estoy diciendo como ve. Tengo esta cara insertada. Esta cara tiene una forma, tiene una entrada por donde yo le estoy insertando y tiene una salida que se me termina de unir con la otra cara más grande. Si tengo una entrada, pero no una salida, Blender, ¿qué va a decir? Oh, no te puedo insertar la cara, no es posible. Porque si yo lo fuera a insertar, pues, como esto así y esto así, ¿qué está pasando? Miren esto acá. Ahora sí sabes. Se están sobreponiendo. Entonces, si tengo una entrada, pero no una salida, las caras se van a sobreponer. Y como Blender es muy inteligente, él tiene ya como su defensa contra eso y te dice, no, no te la voy a insertar. Vamos a entrar a esto de acá, a un detalle pues complicado que habíamos trabajado la otra vez y que han preguntado mucho por el grupo. Chabón, es necesario que todo esté en quads o esté en tris, sea quad. ¿Cuántos vértices hay acá? Vamos a activarlas. En mi interfaz. Vamos a activar la barra de status. Esta cara tiene 29 vértices, no 4. Entonces, si ustedes fueran a trabajar para videojuegos o cualquier cosa, por favor, quads. Porque miren lo que pasa, pues, cuando yo triangulo una cosa que no tiene 4 vértices.
Me crean unas cosas raras, ¿sí o no? Por acá por dentro. Si yo fuera a triangular esto en lo personal, yo lo que haría sería como esto, ¿sí? Y crear un montón de triángulos en base a un solo puntico de mi círculo y se ve más bonito que esto, ¿no? Ah, se ve mucho más bonito que eso, ¿sí? Entonces, por favor, si están modelando para videojuegos o cosas donde necesitan mallas limpias, quads y triángulos. Si están modelando para otra cosa, donde no es tan necesario la limpieza de la malla, lo pueden dejar así. Y en lo personal, mis necesidades me dan para que yo lo pueda dejar así. Pero yo me aseguro de que estas conexiones tengan sentido. No estén como en vértices aleatorios ni nada, sino que tengan algún sentido. Por ejemplo, yo lo voy a poner así. Y mis conexiones serían de este vértice de acá a este de acá, porque intuitivamente es como lo que creo que se ve mejor. Y miren lo que pasa al final, ¿sí? ¿Qué está mejor, esto o eso? ¿Sí? Entonces, yo cojo mis vértices en lo posible, de tal manera que yo pueda coger mi círculo y darle y crear unos engons que sean bonitos, ¿sí? Sean bonitos. Cosa que si yo, por ejemplo, le voy a hacer un bevel acá, tengo oportunidad de hacer un bevel bien. Tengo oportunidad de hacerlo bien. Denme un momento, ¿qué pasó? Bevel. Sí, miren que si yo voy a hacer, por ejemplo, un bevel más allá, no va a tener sentido y el programa va a tener problemas enormes para hacerlo. Entonces, tienen que tener cuidado también cuando estén biselando, que los biseles no lleguen hasta el hueco donde ustedes, hasta el hueco que ustedes hicieron. Pueden dejar hasta por acá, tiki, incluso hasta el extremo donde está el vértice ahí, pero que no se sobreponga con el hueco, porque si no van a haber problemas. Ok, esa es la herramienta de Booleano. Es delicada, por favor, trabajenla con cuidado, con respeto, para que luego no tengan unas mallas pues como muy desastrosas. Miren, por ejemplo, si yo voy a hacer un booleano en una esfera, chaval. Miren lo que pasaría si yo hago esto en una esfera. Digamos que yo quiero hacer un hueco acá. No sé, vamos cualquier cosa. Yo quiero hacer ese hueco ahí. Si yo le digo Blender, haceme este hueco ahí, Blender te dice chévere. Y te hace el hueco ahí. ¿Sí? Por fuera se ve bien. Pero miren por dentro el desastre de geometría con el que terminamos. Entonces, para esto hay herramientas, hay add-ons, algunos de pago, algunos gratuitos, que les permiten limpiar todo este meollo de vértices que se les crean por aquí y les permiten que este tipo de caras se vean más bonitas cuando estén trabajando. Ajá, exacto. Entonces, listo. Vamos a ver. Vamos a hacer como un pequeñito ejercicio de hard surface por aquí. En estos 5 o 10 minuticos que tenemos. Lo voy a insertar, no sé. Muchas de estas cosas es como hacer cualquier cosa. Ok, y otra cosa. Miren lo que pasa si yo inserto una cara, pues un engon, más bien. Si yo inserto un engon.
Estos vértices de acá, en este caso de las esquinas, como yo lo estoy insertando, lo que van a hacer es que juntarse cada vez más. Y cuando se juntan, pues del todo, Blender no me va a quitar los vértices, él los va a dejar ahí. Pero miren el problema que formo yo acá. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que yo inserto cosas. Ok, por decir algo, tenemos esto ahí, ¿sí? Y miren la sombra que se me crea cuando yo le doy Shade Smooth. Miren que por acá es muy lisita, muy bonita, pero por acá empiezo a tener un montón de problemas. Y se me empiezan a crear sombras que no deberían estar ahí. Una forma sencilla de arreglar esto sin tener que modificar la geometría es venirnos por acá a una opción llamada Object Data y vamos a venirnos acá donde dice Normals y vamos a aplicar algo llamado Auto Smooth. Uy, maldito screencast. Chao. Miren que ahí pues se me mejora bastante la forma en la que yo tengo esto, ¿sí? Ya estén ustedes como empezar a intuitivamente limpiar esa geometría, como ver cuáles son los vértices de mi objeto inicial, cuáles son los de mi objeto final, ¿sí? Del objeto, bueno, con el que lo operé, mejor dicho. Ir como limpiando todo esto para que a pesar de que tengan engons, sean engons bonitos, ¿sí? Lo que yo en general les recomiendo es juntar los vértices del objeto inicial con el vértice más cercano del objeto final. Y eso es generalmente lo que hacen los algoritmos que se encargan de juntar estos vértices. Y si yo tengo por acá un vértice, porque no todas mis geometrías pueden tener la misma densidad, por decirlo así. Si yo tengo vértices acá que quedan, por ejemplo, como sin juntar, como este, ya se me acabaron los vértices de aquí, pero tengo vértices acá. Pueden sentirse pues libres como de dejar ese vértice ahí o de crear triángulos. Miren aquel triángulo que se me crea, pero dejo esto acá en quad, sino en un ángulo. Entonces, puedo ir haciendo todo esto, ¿sí? Hasta obtener una geometría con la que yo esté satisfecho. Y pues no sé, voy a coger un poco la vieja confiable que yo tenía por acá también. Y les voy a mostrar otro ejemplo de una geometría, pues que tiene un montón de engons, pero que se ve bien, ¿sí? Miren un poco estos pequeños desastres que se me hacen por acá. Este es un engon, este es otro engon. Pero miren que los engons son, digámoslo, como estéticos. Y en la malla no se ven mal, ¿sí? No se ven mal dentro de la malla. Y esto es lo que ustedes tienen que buscar cuando estén modelando. Miren, por ejemplo, este. Es un engon de... ¿Cuántos vértices? Debe tener por ahí 200 y alguna cosa. Interfaz. Ok. Es un engon de 200 vértices. 201 para ser exactos. Entonces, miren que por qué razón no se me ve mal acá en la geometría. No es un desastre de geometría. Primero porque el engon es una cara plana. Si yo cogiera como estos vértices y los moviera raro por acá, ¿sí? Digamos que yo muevo estos vértices raro. Miren que ahora pues este engon empieza como a deformarse feo. Y miren que ya no se ve como un polígono, no se ve como, se ve como una superficie rara.
Y Blender, como buenamente puede, intenta como rellenar esos espacios. Pero miren lo que pasa pues como con esta geometría, ¿sí? Es como una hoja de papel a la que empiezan a doblar por un lado y la pantean por uno y por el otro y se empieza a ver extraño. Lo mismo pasa aquí. Entonces asegúrense de que sus engons sean planos. Y ya y por último, la herramienta pues mágica, el Shade Smooth, porque si no, pues se va a ver un poquito extraño en la parte donde tengan los engons. Miren que como mis engons están relativamente bien, no se ve tan raro, pero se ve mucho mejor con el Shade Smooth, ¿no? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Recapitulando, entonces, tenemos que aprendimos a cómo utilizar curvas, a cómo utilizar el modificador de curvar, de Shin Grab, a cómo combinar el curva con el array y el modificador de bevel. ¿Ok? Lo último que les iba a decir entonces era con cuestión de lo del cabello, que digamos, yo tengo mi material acá, yo no lo he borrado. ¿Sí? Tengo ese material. Entonces lo que yo tengo que hacer para que Blender ahora sí me guarde mis imágenes es darle a External Data y Automatically Pack Resources. Eso significa que tú le dices a Blender, ve, yo tengo estos recursos, por favor, guárdamelos en el archivo. Eso va a tener un costo en cuanto al peso, porque si mis imágenes son muy pesadas, el archivo va a quedar muy pesado, pero voy a tener un beneficio en cuanto a organización, y es que no voy a tener que crear 20 carpetas con 20 texturas para 20 materiales, ¿sí? Sino que Blender va a cogerle esas imágenes que yo tengo por ahí hechas un desastre en mi computador, en donde estén, y las va a guardar en sí mismo. Entonces, si yo le paso el modelo a alguien donde no tenga las imágenes o las imágenes estén en una ruta diferente, va a tener este respaldo y no se le va a poner el modelo morado. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta porque le va a ser importante para las últimas dos clases, que serían ya las clases de aplicación de estos conocimientos. Una para el modelado en videojuegos y otra para el modelado de objetos de ingeniería. Listo. Con eso entonces, muchachos, me despido.